Vale, 75 días de transición o 75 días de qué. Vale, estamos dando escatología, que es, hemos terminado sellos, trompetas, copas, los llamados 21 juicios. Hemos dado como anexo el anticristo, 2 clases, el falso profeta, otras 2 clases, y alguna clase acerca de tecnología y demás. 75 días de qué. ¿Qué son esos 75 días? ¿De dónde los sacamos? ¿Qué Biblia tenemos para ello? Es el paso, digamos, de la tribulación. Con las copas de la ira termina la gran tribulación. La gran tribulación son 7 años, es la última semana de la semana de Daniel, termina la gran tribulación, y cuando termina la gran tribulación, Cristo ha venido a la tierra y va a reinar por 1000 años. Pero antes de que reine, imagínate, el mundo lo ha destruido completamente. El planeta azul, como dijimos, ya es el planeta rojo de tanta sangre. Entonces, no hay árboles apenas, se ha quemado todo, ha habido un caos impresionante. Entonces, ¿cómo va a establecer así un reino? Si Jerusalén es increíble. Entonces, ahora lo explicamos. ¿Qué va a hacer Jesús antes de reinar? Bueno, hace una serie de cosas que, esas cosas, que vamos a verlas rápidas, llevan 75 días de preparación. Se le llama preparación al milenio o 75 días de transición. Número 1, ¿de dónde sacamos estos 75 días? Ángel, mira a ver si se ve, que tú eres el que sabes controlar estas cosas. Se ve bien, ¿no? Vale. Bien, Daniel, capítulo 12, verso 11, dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Qué raro el 1290. ¿Por qué? Porque mira, la gran tribulación son 7 años. Esos 7 años lo divide en 3 años y medio y 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses. Y 42 meses son 1260 días. ¿Por qué 1260? Porque los judíos en su calendario tienen 12 meses, pero de 30 días. Nosotros nos guiamos por el calendario grecorromano o gregoriano, que tiene 365, porque nuestro calendario se mide en solar, pero los judíos tienen un calendario lunar, por eso luna nueva y día de reposo, luna nueva. Entonces, ellos, su calendario lo rigen es un calendario lunar y son 30 días por mes. Biblia para ello, 5 meses eran 150 días según Noé. O sea, en el diluvio demostramos que hay 30 días por cada mes. Por eso 42 meses son 1260 días. Sin embargo, aquí no hay 1260. ¿Aquí cuántos hay? 1200. Entonces ya hay 30 días extras que no sabíamos hasta ahora. De momento llevamos 30 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, si acaba de hacer otra división, que faltan 3 años y medio, que son 42 meses, que deberían ser 1260 días,
ahora ya no son 1260, no es 1290 como el verso anterior, ahora es 1335. Entonces, si añades lo añadido de este y lo añadido del otro, bueno, eso lo vamos a pasar. 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Sin embargo, habla de 1290. Aquí hay 30. Lo mismo, pero 1335 días. Ya hay 45 días de más. 7 años, que debería ser eso, que deberían ser 1520 días, 7 años, en un calendario judío deberían ser 1520 días. Sin embargo, según Daniel, habla de 1595. Entonces, Daniel habla de 75 días, que era un misterio, que de hecho 75 es el único libro de toda la Biblia que lo cita, que es Daniel. Por eso sella las palabras hasta el tiempo del fin. Ahora, cogiendo Daniel y Apocalipsis, entendemos que Dios, como va a reinar en la tierra, mientras las cosas sucedan en la tierra, está sujeto a materia, espacio y tiempo. El tiempo transcurre de manera fluida y no se detiene a menos que Dios no lo detenga, y no retrocede a menos que Dios no lo retroceda. Que no lo hace, lo hizo con un rey, retrasando 10 grados, pero algo específico, puntual. Dicen los astrofísicos que hay un día perdido, y ese día hubo un día que duró hubo un día que duró casi 48 horas, dicen los astrofísicos, e incluso la NASA. Y para resolver eso con la Biblia, tenemos que ver cuando Josué le dijo: detente en Gabaón y tu luna en el valle de Agalón. Dice, y el sol se detuvo casi un día entero. Bueno, supuestamente eso lo hizo Dios porque en la noche Israel iba a perder. Entonces mantuvo Dios el día casi dos días. Y para completar el 2 días, lo hizo Dios con un rey, diciendo: si me has sanado, haz que retroceda la sombra. En la sombra de un reloj hizo que retrocediera o lo adelantase, y así completó los 2 días. Entonces, no sucede eso a menos que Dios no quiera, de algo puntual. Fuera de eso, Dios trabaja con el tiempo de manera fluida y no lo detiene. Para hacer lo que va a hacer en la tierra necesita prepararlo. Va a preparar el mundo para establecer su reino milenial y poder reinar. Esa preparación dura 75 días. ¿Es clara la idea? ¿Alguna duda? De momento, ¿alguna duda? Tío Enrique, ¿alguna duda? No, estoy viendo que, por ejemplo, por los días que se miden por luna o por sol, por solares, de una forma u otra el tiempo es el mismo, ¿no? A ver, el tiempo es el mismo, pero para calcular los años no. Si, por ejemplo, si 1290 días basado en mi calendario, hay 5 días que vuelan por ahí. Ya no serían 30 días extras, serían 25 días extras. Y otros 5 del otro, por ejemplo. Entonces, hay el por qué se sabe que son 75. Ya los primeros 7 días hay una purificación del templo, que vamos a ver ahora. Entonces, requiere tiempo para ocurrir lo que va a ocurrir. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá en esos 75 días? Número 1, purifica Dios el templo. Pero cuando hablamos de purificar el templo, daros cuenta que se ha levantado un templo en día de gran tribulación. Han estado haciendo sacrificios, al punto de que a la mitad de la tribulación el anticristo ha entrado. Supuestamente realizará lo que hizo Antíoco Epifanes, sacrificar un cerdo.
es una blasfemia, se sienta y se hace pasar por Dios. Lo profana, una profanación. Cuando veáis la desolación, la abominación desoladora que habló Daniel, o sea, habla de que entra en el templo y intenta mezclar lo santo con lo profano, y entonces hay una profanación. Cuando él venga, el templo, tal como se conoce en ese momento, cambia, porque Dios reconstruye un nuevo templo diseñado para el tiempo milenial. Las medidas de ese templo es impresionante. Las medidas de ese templo, Ezequiel capítulo del 40 al 48, habla las medidas. A ver, voy a parar esto. Ahora, las medidas de ese tiempo, las medidas del templo son gigantescas. Yo, por ejemplo, hoy he estado intentando mirar y le he dicho, por ejemplo, a la inteligencia artificial, le he dicho, hazme una comparación según las medidas de Ezequiel, cómo será el templo de grande. Y entonces me ha dado dos comparaciones. Me ha dicho, pues puede ser tan grande como el Vaticano, o me ha dado otra opción, que ha sido el Congreso de los Diputados de México. Y cuando lo busca por internet, me queda asombrado, increíble, imponente, algo. Es mucho más grande que el que construirán en días de tribulación, mucho más grande. Aparte de ser más grande, bueno, esto ahora voy a hablar de él, aparte de ser más grande, van a ocurrir una serie de cosas. Las cosas que ocurren empiezan desde un lugar en concreto. Es una representación. Año 1541, Sulimán el Magnífico cierra una puerta que hay en el templo. O sea, hoy día existe la puerta oriental, está levantada en Israel, pero está tapiada, está cerrada. Este hombre la tapió. Bueno, es una representación, pero Sulimán el Magnífico la tapió. ¿Por qué? Porque había dicho que el Mesías judío entraría por ella para conquistar. ¿Qué pasa? Que él, para intentar impedir eso, la tapió. Pero es que no solamente la tapia, sino que frente de ella pone un cementerio. Y hoy día hay un cementerio, porque dicen que como el Mesías es judío y quiere entrar, según Ezequiel, entra por la puerta del oriente, como judío no va a pasar por un lugar donde hay un cementerio. Lo que no sabe es que Dios ha dicho en Ezequiel capítulo 47 que esa puerta está cerrada y que hombre no entrará por ella. Ahora, ¿quién entra por esa puerta? Cristo entrará por la puerta oriental, a pesar de que Sulimán en el 1541 la cierra, pone un cementerio, pues por esa misma puerta es que por donde va a entrar el Rey de toda la gloria. De hecho, incluso algunos judíos dicen que uno de los milagros que va a hacer Dios cuando pase por ahí es levantar todo el cementerio. Judíos, cristianos. Esa puerta es parte del templo que hay en Jerusalén, que ya no hay templo, queda el muro de las lamentaciones y quedan restos de lo que un día fue el templo. Tapiada, que la llaman la puerta dorada también. Dios reconstruye el templo, y cuando reconstruye el templo, Dios le va a devolver al templo la gloria que se había marchado siempre. En el momento en el que la gloria se marchó del templo, nunca más volvió. A nivel de templo. ¿Cuándo volvió la gloria a la tierra? Y vimos su gloria como la del unigénito, llena de gracia y de verdad. En Jesucristo vemos reflejada esa gloria. Pero a nivel de llenar un templo, no ocurrirá
hasta este tiempo. He aquí que la gloria de Dios de Israel, que viene, ¿de dónde? Del oriente. Su sonido era como el sonido de las muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. O sea, cuando Él entra con gloria, con esplendor, entra por esa puerta, a pesar que lo han intentado impedir, y hizo volverme hacia la puerta del exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, que estaba cerrada. O sea, la han intentado cerrar para que nadie pase, y pasas por la puerta que los hombres dicen que no va a pasar nadie. Y es verdad que no va a pasar nadie, porque Ezequiel 47 dice, está cerrada y hombre no pasará por ella. O sea que Dios de alguna manera permitió que Sulimán lo hiciese, porque así encima ayudaba a cumplir una profecía. ¿Ves? Y me dijo, esta puerta está cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová el Dios de Israel entró por ella, por tanto está cerrada. Ahora, ¿por qué Dios va a purificar el templo? Bueno, destellos ya lo vimos en su venida. Él vino, llega al templo y como ve que el templo lo han profanado porque ha convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, Él se dedica ¿a qué? A echar a todos los que vendían, traficaban, vuelcan las mesas, porque el celo por su casa lo consume. Él llega a su casa, a su templo, y lo que quiere es limpiarlo. Y eso es lo que Él va a hacer. Él llega y empieza a purificarlo, y esto es un resumen que lo voy a pasar rápido, ¿vale? No voy a hablar para no extendernos más clases, ¿de acuerdo, Samuel? Entonces, cosas que va a purificar Dios. Purifica el altar del holocausto. Y ahora me vais a decir que por qué va a haber sacrificios. Purifica el altar del holocausto para que se hagan sacrificios, para que todos los sacrificios que se hagan sean puros, sean consagrados. Purifica Dios una línea sacerdotal y la prepara Él, de sacerdotes y levitas, para que trabajen y que estos no sean como los que había en el tiempo de la gran tribulación, que han sido corruptos, porque han hecho un pacto con la muerte y un convenio con el Seol, que están haciéndolo porque el anticristo les ha dado permiso, y ahí han querido hacer sus sacrificios, sus ofrendas, como el pueblo de Israel, pero contaminados, sin respetar, sin la esencia pura. Entonces Dios llega, desmantela a todos ellos y levanta a Dios un grupo de sacerdotes con una línea sacerdotal pura, para que cuando hagan su trabajo lo hagan de una manera consagrada. La pregunta que os viene a la mente, que me vino a mí en este estudio, yo ahora os la voy a decir. El lugar santísimo y el lugar santo, que ha sido profanado por todo lo que ha hecho, aunque ha reconstruido el templo a nivel visible, la imagen que ha dado el anticristo con todo lo que ha hecho es una profanación. Bueno, pues él llega allí y no hay arca de la alianza, porque Él es el arca de la alianza encarnada. O sea, Él es el arca de la alianza realmente. El arca de la alianza hablaba de Él. Ya no hay necesidad de que en el lugar santísimo esté el arca, porque ahora es Él el que llena el lugar santo y el que llena el lugar santísimo. Todo el entorno alrededor del templo, incluso el pueblo de Israel, que ahí es donde luego se cumplen promesas, que eso es en el milenio, Dios de alguna manera consagra la tierra y el pueblo. Ahora, la pregunta la hago y vuelvo a esa página. Si levanta Dios un templo en esos 75 días para que luego en el milenio se haga actividad en ese templo, la pregunta del millón, ¿va a haber sacrificios? Sí va a haber sacrificios. Y me dirás, pero ¿cómo? ¿Por qué va a haber sacrificios si ya no hay más, ya no queda más sacrificio, expiación por el pecado, porque Él ha muerto una sola vez y para siempre, y ya no hay necesidad de sacrificios? Bueno, habrá sacrificios no para perdón de pecados. Antes se hacían sacrificios porque cubrían los pecados, hasta que vino el perfecto sacrificio que perdonó todos los pecados que habían cubierto.
¿Está siendo clara la idea? En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios y Dios cubría pecados. Llega Cristo, el sacrificio perfecto, puro, sin mancha, sin contaminación, una vez y para siempre, haciendo perfectos a los santificados, y ya no hay más expiación por el pecado. Ya la sangre de los machos cabríos y las ovejas ya nos sirven para perdonar pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso está claro, ¿no? ¿Para qué entonces para qué van a servir sacrificios? Yo he hecho una comparación. La Santa Cena no salva. La Santa Cena no te perdona pecados. O sea, voy a ser claro. El vino y el pan no tiene poder intrínseco para salvarte. Porque puedes estar en pecado y tomar la Santa Cena y te vas al infierno tomando la Santa Cena. Porque hay quien tomando la Santa Cena indignamente. Algunos incluso están muertos, debilitados y enferman. Entonces, puedes practicar el pecado, porque ningún pastor interroga al que viene a tomar la Santa Cena. Ahora, aunque yo tome la Santa Cena, si yo practico el pecado, yo me voy al infierno. Porque en sí el pan y el vino no tiene poder intrínseco para salvarme. El bautismo no tiene poder intrínseco para salvarme. Si yo vivo un pecado, aunque me haya bautizado, yo me voy al infierno. Ahora, aunque no tiene poder intrínseco, es obligatorio ambos actos para un cristiano: tomar la Santa Cena y bautizarse. Número 1, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ningún cristiano puede negarse al bautismo. Uno no puede nacer de nuevo y decir, no me quiero bautizar. O sea, no es compatible decir, yo he nacido de nuevo, pero no quiero bautizarme. No es compatible eso. El que nace de nuevo se tiene que bautizar. Bíblicamente, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero el bautismo es una representación de lo que ha ocurrido en mí. De la misma manera que yo he muerto al pecado, he sido sepultado al pecado y he sido vivificado en el Espíritu, el bautismo simboliza algo que ha pasado, simboliza a nivel externo algo que ha pasado a nivel interno. El vino no es la sangre literal de Jesús, simboliza la sangre de Jesús. El pan no es el cuerpo literal, sino que simboliza el cuerpo de Jesús. Y el que dice que mientras tomemos la Santa Cena, dice, haced esto en memoria de mí, cuando lo hagáis, dice, yo pertenezco a vosotros y vosotros permanecéis en mí. O sea, un cristiano no se puede negar a no tomar la Santa Cena. O sea, si no estás en pecado, de hecho es aconsejable que si un cristiano empieza a hacer cosas indebidas y a practicar pecado y quiere el mismo no tomar la Santa Cena y primero ponerse a cuentas con Dios, eso es bueno, porque la Biblia dice que juicio come y bebe para sí. Hay quien enferma, hay quien debilita y hay quien Dios incluso hasta lo puede matar. Son juicios que se pagan en la carne. Pero un cristiano puede decir, yo soy cristiano, pero yo no me tomo la Santa Cena. Eso es un pecado también. Es un error. Tienes que tomar la Santa Cena cuando se celebre. Dice, cuando lo hagáis, hacedlo en memoria de mí. Los sacrificios que van a haber no tienen poder para perdonar pecados, pero es un símbolo de adorar a Dios y recordar lo que Él ha hecho y de alguna manera restituir que lo que Israel hizo apuntaba a todo eso. Y es una manera de predicar de nuevo ese mensaje. El mensaje que apunta, todos los sacrificios apuntan al sacrificio de Jesús. Preguntas que he terminado el punto número 1. ¿Alguna pregunta? Esto es, por eso he dicho, bajar, que esto tiene chicha.
O sea que el sacrificio es, digamos, como en agradecimiento. Exactamente. En adoración, en agradecimiento, en darle la gloria, como ahora como el que canta alabanzas. Pero no para perdonar pecados. Aparte de restaurar todo lo que hemos visto, así rápido, empieza a ocurrir un milagro que del mismo santuario empieza a fluir un río. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí que las aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Ahí, paramos eso. Son aguas, bueno, lo voy a pasar. Son aguas que empiezan a salir del santuario. Como primero, poquito. Y recorren todo el santuario, el templo. Empieza a salir para afuera del templo. Agua. Ese agua empieza a ser fluida. Nace del templo, ¿de dónde? No lo sé. Dios, igual que de la roca salió agua, del santuario empieza a salir agua. Empieza, recorre el templo y sale. Ese agua, esa corriente de agua va a caer aquí. Y me dijo, estas aguas que salen a la región del oriente descienden en el Arabá, que el Arabá es el río Jordán. Y entrarán en el mar, que se refiere al mar muerto, porque dice, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Se refiere al mar muerto. O sea, el Jordán desemboca en el mar muerto, pero el mar, ¿cómo está? Exactamente. Si es que no hay mar. Si es que la gran tribulación ya no es el planeta azul, es el planeta rojo, porque las aguas se han convertido en sangre. Aguas, ríos, fluentes, manantiales. Ya no hay agua potable en el mundo. ¿Qué pasa? Que estas aguas empiezan a tocar los ríos, y en el momento que empiezan a tocar, las aguas entran en el río Jordán, que aquel río también se convertirá en sangre. Recibirán sanidad, empiezan a sanarse. Y en base a el fluir de las aguas, por donde pasan las aguas, se van sanando. Y toda alma viviente que nadare por donde cualquiera que entrase en los dos ríos vivirá. Habrá muchísimos peces entrando allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. De pronto, el río que no tenía vida, y los mares que no tenían vida, y el mar muerto, que es muerto, cambia, deja de ser mar muerto para convertirse en un mar con vida. Y Dios, que había enjuiciado al mundo y había dejado sin mundo marítimo a los mares, bueno, lo voy a poner aquí, vale, era la sorpresa, pero y junto a él estarán los pescadores desde Engadi hasta el Englaín, y será su tendero de redes por sus especies. Serán los peces tan numerosos como los peces del gran mar. Desde Engadi hasta Englaín hay 60 kilómetros. O sea, habrá tantísimos peces o clases de peces, o no sé lo que Dios hará en ese tiempo, que harán una red de 60 kilómetros. 60 kilómetros. Y ocurrirá pues como la pesca milagrosa, que se rompía y no podían. Pues imagínate una de 60 kilómetros que no paran de fluir y de fluir y de fluir y de fluir. ¿Por qué? Porque han entrado las aguas del santuario, y como en Génesis, produzcan las aguas seres vivientes. No solamente las aguas. Y junto al río, en la ribera, a un lado y a otro, crecerán, mira, toda clase de árboles frutales. Y sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. Cuando dicen nunca se refiere a 1000 años. A su tiempo durarán, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. O sea, imagínate que por donde pase, las tierras secas, que no tienen ya hierba, hasta donde lleguen empiezan a levantarse árboles frutales, sanos. Por eso Isaías dice que
habrá manantiales en los desiertos. Desiertos, todos los desiertos alrededor de Israel, todos los desiertos van a desaparecer, porque allí hasta donde llegue el agua empezará todo a cobrar vida. Fíjate lo que está haciendo Dios al inicio de los 75 días. ¿Qué más ocurre en los 75 días? Dios enjuicia a las naciones que han hecho guerra contra Israel. Y aquí es donde se nos puede... Le he dicho a la iglesia, preparaos para que se os funda el cerebro. Yo he puesto el texto, pero no he puesto todos los textos porque es largo, pero yo lo voy a resumir. ¿Sabes qué dice ahí? Es el episodio donde Jesús reúne. ¿Os acordáis de, porque tuve hambre y me disteis de comer? Tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Jesús dice, por cuanto no lo hicisteis con uno de estos mis hermanos pequeños, a mí, no lo hicisteis. ¿A quién se refiere? Siempre hemos cogido ese texto para decir que Dios mandará a la gente al infierno porque a nosotros nos han hecho eso. Bueno, se puede aplicar, se puede alegorizar. En la Biblia hay alegorías buenas. Pablo, en Gálatas, usó alegorías para la ley y la gracia, cogiendo a Sarai, a Sara y a Agar, hablando del hijo de la esclava y el hijo de la libre, y hablaba de la ley y de la gracia. Pero eso, que Dios los va a enjuiciar, ahora, ¿dónde los enjuicia? El lugar donde Dios va a hacer un juicio, y reuniré a todas las naciones y les haré descender al valle de Josafat. ¿Sabe qué significa Josafat? Dios juzga. Dios va a coger a todas las naciones que han ido en contra de Israel, han perseguido a los mártires de la gran tribulación, han hecho la guerra a los 144.000 también, los han perseguido, han pedido de comer, no les han dado, los han pedido de beber, no les han dado, los han visto desnudos, no les ha importado, han repartido la tierra, los han hecho despojos, los han afrentado, los han perseguido, han estado en la cárcel. ¿Recordáis que los mártires los meten presos? No les van a visitar, han hecho escarnio con sus... Cuando dice mis hermanos pequeños, algunos teólogos dicen que se refiere solamente... Algunos dicen que solo se refiere a los mártires o a los 144.000, y otros dicen que aparte de eso también al pueblo de Israel. Los han hecho al pueblo de Israel que han creído, no a los malos. O sea, cuando yo hablo de pueblo siempre hablamos de los que creen en Jesús como el Mesías, de ese tiempo. A esos Dios los enjuicia. ¿Cómo hace Dios el juicio? En el valle de Josafat. El contexto es Zacarías 14, por eso es muy largo este estudio, y es ahí donde él aparta a las ovejas de los cabritos. Y puso a uno a la derecha y otro a la izquierda, y a los de la derecha les dijo, benditos de mi Padre, entrar. A eso se refiere al tiempo milenial. Pero a los otros, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Por qué a la vida eterna? Los justos, los que ha apartado, buenos, a esos los van a introducir al reino milenial. Esos son los que entran. En el momento en el que entran, ellos ya de ahí luego pasan a la vida eterna. Por eso dice, e irán a la vida eterna, e irán a la vida eterna. Y los otros expuestos al castigo eterno. Es un castigo. En esa época que unos se quedan fuera y otros pasan dentro, en ese se cumple, y dos estarán en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. Eso no es para el rapto, eso es para esto. El dejado, muchas veces lo hemos interpretado, el tomado se ha ido al cielo y el dejado se ha quedado en la tierra. Es al revés, el dejado se queda en el reino milenial y el tomado se ha echado fuera. Para que veáis lo importante, es que este estudio se liga mucho a la hermenéutica, es desgranar las palabras en su contexto. Ahora, que se puede aplicar, vale, pero no es bíblicamente tiene que ver con eso.
El contexto, Daniel 12, verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué más ocurre en esos 75 días? Ahora hemos hablado del templo, hemos hablado del juicio a las naciones. Empiezan las resurrecciones. Resucitan los mártires de la gran tribulación y los santos y profetas del Antiguo Testamento. Daniel 12, muchos de los que duermen en el polvo serán despertados. Hay un orden de resurrecciones. ¿De dónde sacamos el orden? Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido ¿qué? O sea, hay un orden. Ahí la palabra orden, Pablo usó una palabra que se usa en un desfile militar. Que primero salen, ¿cómo son, tío Enrique? Los que más mandan. Generales, luego tenientes coronel, comandantes, y luego soldados. Bueno, pues la palabra orden tiene que ver con eso. Primero salen unos, luego salen otros y luego salen otros. En su debido orden. ¿Cuál es el orden? Antes de hablar del orden, hay un orden de resurrecciones. Creo que expliqué aquí que no es lo mismo resucitar que volver a la vida, ¿verdad? Lázaro volvió a vivir, no resucitó. La viuda, el hijo de la viuda, volvió a vivir, no resucitó. Los que resucitan no vuelven más a morir. El primero en pasar por la muerte, volver a la vida y no volver a morir, a eso se le aplica resurrección, fue Cristo. Cristo fue el primero en resucitar porque Él volvió a vivir y nunca más volvió a morir. Por eso Cristo es las primicias. Él fue el primero en resucitar. ¿Cómo sigue el orden? Ese es el orden. El orden, Cristo las primicias, la Iglesia en el arrebatamiento, y en los 75 días, antes del milenio, los mártires de la gran tribulación y los santos y profetas. Esos dos, el tercero y el cuarto, suceden en los 75 días. ¿Dónde hay Biblia para ello? Bueno, el primero, que es en las primicias, Cristo, a quien buscáis, entre los muertos al que vive, Él ha resucitado. En las primicias hablamos de Tesalonicenses, que los muertos en Cristo resucitan primero, y eso lo voy a pasar. Mira, Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y vi tronos, y sentados sobre ellos los que habían recibido la facultad, y ahora os voy a explicar qué es eso, y vi las almas de los, esos son los mártires de la gran tribulación. O sea, se han levantado, Apocalipsis 20, se han levantado y han sido sentados y se les ha dado la facultad. Eso implica galardón. O sea, los levanta Dios, los resucita y les da un galardón. Los va a dar la recompensa. ¿La Iglesia? No, la Iglesia se la ha dado Dios en el cielo, juicio de los galardones. Pero a estos los resucita y en los 75 días les da los galardones, y sus galardones es que les da tronos. Es decir, les da autoridad de gobiernos. Por eso, en lo poco has sido fiel, sé señor sobre 10 ciudades. O sea, Dios dará facultad para que junto con Él reinen. Pero si a ellos les ha dado la facultad de reinar, a los santos y profetas del Antiguo Testamento, ¿qué les ha dado? Capítulo 12, que creo que no lo tengo yo. A ver, no, es el siguiente, Daniel 12:3 creo. Dice que unos brillarán
con el brillor de las estrellas y otros con el brillor del firmamento. Les habla de que a ellos también los va a dar galardones. De hecho, en el reino milenial se verá, si es el caso, David, mira, le ha hecho promesas a Abraham, que se cumplirán en el tiempo milenial. Les ha hecho promesas a David, que se cumplirán en el tiempo milenial. Entonces, a ellos se les da galardones también. Entonces, que los otros, que son estos, los otros son estos. Esos no resucitan, ¿hasta cuándo? Pero los otros, ¿has visto cómo hace distinción? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Es decir, que los inconversos, los que han muerto sin Cristo, no resucitan hasta después del milenio. Vamos a ir terminando ya. Estos 4 pertenecen a un grupo. Ese grupo lo llama Apocalipsis 20 la primera resurrección. Dice, bienaventurado el que resucita en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Es decir, que cuando, ¿quiénes son parte de la primera resurrección? Estos 4. Pero estos 4 resucitan en su debido orden. A estos 4 en conjunto, bueno, vamos a quitar a Cristo, perdonad. A estos 3, en su debido orden han resucitado, Cristo las primicias, pero el bienaventurado, el que forme parte de la primera resurrección, se refiere a que eres feliz si has resucitado o con la iglesia, en el arrebatamiento, o con los mártires, o con los santos del Antiguo Testamento. Formas parte de la primera resurrección de un grupo. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, ¿cuántas veces se muere la gente? Es que la palabra, en la Biblia la palabra muerte no es cesar de existir, sino separación. La primera muerte, el cuerpo se separa del espíritu y del alma. La segunda muerte es una separación eterna con Dios. Eso es la segunda muerte. Por eso estos no resucitan hasta después del milenio. ¿Y qué otra cosa más pasa antes en los 75 días? Justamente antes, o puede que incluso en el inicio del milenio, Satanás es atado. Apocalipsis 20, y vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Sabe dónde lo van a encerrar? ¿En qué prisión lo van a encerrar? Apocalipsis, el quinto hay, las trompetas que había ahí dentro, demonios como langostas, estaba Polión, en el pozo de... Pues ahí lo van a encerrar. A él, al falso profeta y al anticristo. Mira, bueno, que es la Trinidad satánica, que lo llaman. De momento esos 3, pero lo que es los demonios ya no tienen potestad, sin él no tienen potestad, porque es él el que los envía, digamos. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ata por 1000 años, pero lo ata en los 75 días, para que en los 1000 años él no esté. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que no fuesen cumplidos los 1000 años. Eso ocurre también al inicio de los 75 días. ¿Para qué? Para que cuando empiece el reino milenial no haya Satanás en el mundo. Ahora, el reino milenial es una prueba de que el hombre sigue siendo malo, viendo a Cristo con sus ojos, viéndole reinar, viendo tantos milagros, no hay Satanás y hay gente que dice, sí, no quiero saber nada de ti. Pero ya no hay enfermedades, ¿no? Enfermedad ni muerte. Ahora, encendemos la luz. Vamos a encender la luz y empezamos las preguntas. Vale. Ahora, este estudio tiene muchos temas y es muy largo. Preguntas.
Pesada al diario. Ujú. Y dice la escritura, y muchos les seguirán. En el lugar de la nación, esa gente que Esa gente, están en el milenio son todavía más. esa gente son gente que está viva, que después de 1000 años, imagínate, él empieza a reinar. El mundo es verdad que hay poca gente porque ha habido muchísima muerte, pero no todos los seres humanos han muerto. Hay gente. En 1000 años se vuelve a llenar la tierra. En 1000 años, De los que pasaron vivos de la gran tribulación. claro, exactamente. Los seres humanos, los únicos que no nos reproducimos, somos la iglesia, que tenemos cuerpo glorificado. Pero los que no tienen cuerpo glorificado, tienen hijos. Pero ya no hay enfermedades, ya no hay pecado. Sí, hay pecado en el mundo. Porque hay pecado porque mueren. El joven morirá de 100 años. Sí habrá una longevidad, porque como en el tiempo del Génesis podrán vivir 500, 600, 300 años, y cuando uno muera con 100 años dirán, no, pobrecito, ha muerto con 100 años. Qué joven. Porque no es típico que mueran con 100 años. Tú imagínate gente, tanto tiempo, eso de que ahora hay una superpoblación es satánico. La idea de Dios es llenad y multiplicaos y sosegad la tierra. La idea de los gobiernos hoy día es vamos a acabar con la población, porque hay mucha gente. No hay mucha gente en el mundo. O sea, la idea de Satanás es matar, la idea de Dios es creced y multiplicaos. En 1000 años, gente que no tiene el cuerpo glorificado tiene hijos. Y esos crecen como cualquier niño normal, sujetos a pecado, porque mueren porque hay pecado. Ahora, hay un momento en que esos niños saltan de la inocencia a la conciencia. La diferencia es que pueden aceptarle a él, no de la manera que yo le acepto. Fíjate la oportunidad que todos los años podrán peregrinar a Jerusalén y le pueden ver en persona, le pueden ver con sus ojos. Imagínate verle a él, porque está en la tierra reinando 1000 años. O sea, el mundo ve a Cristo en su gloria, en su esplendor, ve la majestuosidad de su reino, de su templo, de los milagros, que están los apóstoles, que está David, que está Moisés, que está Elías. Y el mundo dice, y hay gente que no muere, que somos nosotros, que vivimos en un mundo de pecado y el pecado no nos afecta. Nosotros no envejecemos, nosotros no nos enfermamos. Hablamos de la iglesia, que ha sido glorificada. Nosotros no nos enfermamos, nosotros no morimos, nosotros no cambiamos de aspecto, nosotros no comemos por necesidad que muramos. El mundo ve todo eso. Hay gente que empieza a crecer, pasa de la inocencia a la conciencia y ven en Cristo el Salvador que ellos necesitan. Entonces, cualquiera es salvo aceptando. Sin Cristo no hay salvación. Digamos que es como una Ahora, oportunidad. eso es. ¿Tienen una oportunidad? Esos que tienen la oportunidad entran a pertenecer al reino milenial. Hay gente que no quiere. Y para que no haya excusa de que es que Satanás me ha engañado, no, es que Satanás no está en la tierra. O sea, que más decisión de ellos y más prueba de que no es el diablo, sino que son ellos, que está atado y no quieren. Esos que no quieren también se reproducen. Y unos quedarán y otros no, y unos quedarán. Cuando han pasado 1000 años, el mundo está lleno de gente que ha creído y que no. Los que no han creído, después de 1000 años, viendo a Dios con sus ojos, reinando 1000 años, y no han querido, ¿qué más Dios puede hacer? Claro, pero ya eso ya no podría ser engañado ni por otra religión. Ya, entonces, no, ya nada. Claro, ya no hay religiones. Porque en esos 75 días también ha habido el juicio a la gran ramera. O sea, ya no existe, ya no hay religiones en el mundo. Esa gente no puede hacer como otra
Ellos mismos para No, no, no. Si es que Él lo llenará, la tierra será llena de su gloria. Claro, ya no hay convicción de otro. Es que ya no. La gente dirá, es que era Él, es que no era otro. Era de vaya gente que no. Eso es lo que yo no entendía. Pues para que veas. Porque viendo la nueva Jerusalén, Por eso- viendo el mismo Dios, Por eso, después de los 1000 años, Dios dice, bueno, ya se ha cumplido los 1000 años, en 1000 años ya ha reinado Él, los 1000 años es la extensión de las bodas del Cordero también, hemos reinado aquí, ha recompensado a los mártires de la gran tribulación, a los santos y profetas del Antiguo Testamento, ha cumplido todas sus promesas con David, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ha cumplido con Israel, ha cumplido todas sus promesas. Aún así, esos no quieren. Dios no le queda otra de terminar con todo. Por eso le abre la puerta a Satanás, el liberado, para que lo que queda, que está en contra de él, los reúna para acabar con todos. Es como va, se acabó ya. Hasta aquí. Y para hasta aquí necesita que liberar al diablo para que engañe a las naciones, que los reúna, y es cuando Dios acaba con todos. Y no sabemos cómo, pero de ahí pasamos a otra escena. Imagínate un campo de fútbol grande, en las gradas, la iglesia, los santos, los mártires, y empiezan a pasar todos los que no le quisieron recibir ni están escritos en el libro de la vida. Y empieza Jesucristo a leerle la sentencia eterna y son lanzados al lago de fuego. Nosotros estamos presentes como testigos. Y como una prueba de defensa. No es que no hubo oportunidad, no, es que a mí nunca me predicaron. Y ahí estará Jesús para decir, Jeremías, te pondré de testigo. ¿Recuerdas tal día, tal fecha, tal hora? ¿Recuerdas cuando te llevó en el coche? ¿Te acuerdas cuando te predicó? Fui yo. Ahí mostré mi amor. Ahí mostré mi amor. Nadie va a ir al lago de fuego sin una prueba del amor de Dios y de Él. Nosotros somos los testigos. Cuando termina eso, ya no hay mal, ya no hay malos. Lo único que queda es una última sorpresa. Jesucristo nos pasa a un estado llamado el estado eterno, donde nos presenta algo que, creyendo nosotros que mejor que el milenio que va a haber, dice Dios, no, si ahora lo mejor está por venir, cielo nuevo y tierra nueva. O sea que los 1000 años con Él en la tierra, dice Dios, no, esto es un destello nada más para lo que tengo para vosotros. O sea, cuando se reúnen todas las naciones para pelear contra Israel, es antes. Sí, Es antes eso del ya ha milenio. pasado. Y ahí ya el juicio de los blancos. No, cuando se pasan los 1000 años, las naciones que quedan las reúne Satanás para ir en contra de Jesucristo que está reinando. Dice que con el espíritu de su boca, su palabra, los va a exterminar a todos. Nosotros no vamos a entrar en peleas. Él solo. Por eso no sabemos cuánto ocurre, pero Pero en Tierra Nueva ya no hay ningún. ya no hay maldad. No habrá llanto, no hay dolor, no hay pecado, no hay Satanás, no hay demonios, no hay inconversos, no hay quien se pueda echar para atrás. Se acaba el mundo, ¿eh? Se acaba todo. Subiremos al cielo, ¿no? La idea de subir al cielo es vivir en cielo nuevo y tierra nueva. Es una tierra que es un cielo. Personas, ¿dónde se dio el cielo? ¿Aquí en la tierra? No. ¿Con una tierra nueva? Exactamente. ¿Viviendo con Dios? En una tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva. No será esta tierra que la sana y la puede vender. Que la haga nueva, ¿vale? La puede hacer nueva. Se puede aplicar también al milenio, pero puede ser esta tierra también nueva. Pero el cielo es aquí. Eso no escuché yo que no habrá más sol. Claro, no habrá sol ni luna. No habrá sol porque... No, no. Y
Claro, exactamente. Claro, ya no O sea, necesitamos sol porque él ilumina todo. Él es su lumbrera. O sea, Él lo iluminará. Por eso el cielo, lo que llamamos cielo nuevo y tierra nueva, es porque Él lo ilumina. Sin Él es un infierno, no se vería nada. O sea, no hay necesidad ya no habrá electricidad. Incluso, de hecho, dice la Biblia, el mar ya no existe. Dice, y el mar ya no existía. El mar. Muchos dicen que pueden ser muchedumbres, pueblos y lenguas, pero posiblemente pueda ser eso. Pero también hay una idea de la tierra. La tierra original no tenía mar, nacía un vapor que regaba. Ahora, no habrá diferencia entre el cielo y la tierra. O sea, tú no dirás, estoy en la tierra que es lejos del cielo, porque no habrá diferencia. Ahora, del estado eterno hay pocos detalles en la Biblia. Hay destellos, pero no hay detalles, porque Dios no nos ha dado detalles, como tampoco nos ha dado detalles del lago de fuego, por ejemplo. No nos ha dado detalles. Por ejemplo, ¿qué va a hacer Dios? ¿Cómo va a hacer Dios para mantener mi conciencia y no sufrir? No sé cómo lo hará. O sea, hay cosas que son misteriosas. ¿Cómo va a hacer Dios que pueda comer y no tener un aparato digestivo? Es que no. O sea, hay cosas misteriosas. O sea, un cuerpo sin sangre. No tenga sangre. Un cuerpo que puede... ¿Cómo? El cuerpo glorificado no tiene carne. Sí, es un cuerpo de carne glorificado. Es carne. Dice que podemos atravesar. Exactamente, podremos atravesar. ¿Seremos semejantes? Materia, ¿no? Sí, en materia. Pero una materia que puede materializarse y materializarse. O sea, tú puedes hacer como estar aquí, hacer desaparecer y aparecer en la casa. Que eso es lo que hizo Jesús. Cuando estaban las puertas cerradas y las ventanas cerradas, se apareció en medio y dijo, paz a vosotros. ¿Por dónde entra? Dice que seremos semejantes al cuerpo del cuerpo de Cristo resucitado. Él lo podía hacer, yo lo voy a poder hacer también. Claro, cuando resucitó hay mucha gente que se decepcionó porque no entendió lo que pasó. Y dice que en Lucas, cuando dice que había dos que iban caminando Camino a Maús. y él apareció, pero no lo reconocieron. Y era Jesús. Y luego otra vez se fue y apareció Jesús. Cuando partieron el pan, y a 500 hermanos, según una de las cartas, y estuvo apareciendo. La resurrección es una evidencia histórica. Testigos oculares. Y la resurrección es real y es una prueba empírica porque el Evangelio empezó donde debería haber muerto. El Evangelio empezó donde debería haber muerto. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando Pedro predica a los 5.000, Pentecostés, estamos hablando de 50 días. O sea, 2 meses. 2 meses que mataron a uno, lo enterraron, y ahora sale uno y dice, vosotros a quien matasteis, crucificasteis y resucitó de los muertos. Vamos a ver, que no te está contando una historia de 500 años que no tiene... Bueno, a lo mejor era verdad o a lo mejor era mentira, pero tú imagínate que te pones en Alcalá, ¿no? Y todos hemos visto que hace 2 meses matemos al maño, lo enterremos y ahora ha resucitado. Y ahora 2 meses. Y ahora vienes aquí y hace... ¿no pasó esto con el maño? Claro, los que estamos ahí, que lo sabemos que es así, no podemos negarnos. Tú imagínate que es mentira. Digo, ¿qué dice? ¿Qué estás hablando? Bueno, pues está ahí el maño. Pues pasó lo mismo con Cristo. Al que vosotros crucificasteis, matasteis y resucitó. Y dice, y no hallaron contradicción en sus palabras. O sea, nadie pudo decir, es mentira. Había pasado, estaba hablando de un episodio de hace 2 meses. Por eso la resurrección es una prueba
empírica de que Él ha resucitado. O sea, es una prueba incluso científica, porque se repitió, porque se presentó a varias gente y varias gente lo habló. Para ser científica hay que ser repetitivo, y Él se repitió en las apariciones. Por eso ya no solamente es empírico, es que es científico también. O sea que hay que ser buenos porque... Exactamente. ¿Bien todo? Dios os bendiga, ha sido un placer, espero haber sido claro y bueno, si Dios lo permite, pues ya vemos la semana que viene, ¿de acuerdo?